A ver, menos mal que me lo has dicho. ¿Quién me lo ha dicho? María. Ya creo que sí, ¿no? ¿Me escucháis? Ya creo que sí me estáis escuchando. Eso, genial, magnífico, pues perfecto. Pues eso, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Estaba diciendo, porque estaba leyendo ya los comentarios que me estáis poniendo. La primera, bueno, el primero fue Jesús, que qué tal. Bueno, pues muy bien. Karen, que lleva mucho tiempo esperando el directo, que estaba diciendo antes cuando no me escuchabais, que sí, que efectivamente pues me ha costado mucho hacer un directo, pero bueno, ya estoy aquí, ya estamos aquí, chicos. Muy buenas a todos. Karen nos dice que los vídeos son los únicos en YouTube que han ayudado a entrenar a su perrita y que tiene algunas preguntas que espera poder responder hoy. Fabuloso, Karen, muchísimas gracias. Sí, el directo de hoy, la idea es que, bueno, me conozcáis un poquito, que charlemos un ratito, que lo pasemos bien. Y también quiero dejar un espacio para resolver vuestras dudas. Vera, pues si es tu primera vez, bienvenido. Esta es tu casa. Muchas gracias por ver los vídeos, Vera. Bueno, pues lo he dicho. Si en algún momento se va el audio o pasa algo, decírmelo, porque como ya sabéis, soy novata en esto de los directos, así que bueno, cualquier cosa puede pasar en los directos, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Alex dice que se le ha ayudado mucho con Kira. Magnífico, Alex, cuánto me alegro. Bueno, familia. Gracias, Karen. Sí, al principio, desde luego, hasta que te acostumbras, esto es un poquito nuevo y cuesta, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos al final la vida para aprender de todo. Bueno, pues chicos, pues eso, que el día de hoy, el directo, la idea es que charlemos un ratito, que estemos aquí amenamente, que nos lo pasemos muy bien, que me conozcáis mejor, que me preguntéis las dudas que queráis, que os ayude con vuestros perros. Y bueno, también me gustaría empezar, pues incluso presentándome. Sé que la mayoría de las personas que estáis aquí me conocéis, pero bueno, si no lo sabéis todavía, mi nombre es Isabel. Estudié psicología en la Universidad de Sevilla y a día de hoy me dedico al mundo de la educación canina aquí en Sevilla, en España. Muy buenas, Alberto. Un border collie, muy bonito. Bueno, pues tengo 31 años. Como decía, estudié la carrera de psicología en la Universidad de Sevilla porque siempre me ha fascinado lo que es la psicología, el conductismo, el aprendizaje. Siempre es un mundo que me ha llamado mucho la atención. Estudié la carrera y aparte me especialicé en lo que es en la conducta canina. ¿Cómo me especialicé? Pues una de las cosas que hice es que fui alumna interna de la facultad en psicología del aprendizaje. Estuve trabajando con ratitas, con palomas. No sé si conocéis esto de la caja de Skinner, no sé si os suena. Pues estábamos llevando a cabo diferentes experimentos y bueno, sobre aprendizaje. Y como os decía, me dedico en exclusividad al mundo del adiestramiento canino. Es lo que a día de hoy exclusivamente me da de comer. No tengo ningún otro trabajo extra, es este. Llevo más de 13 años en este mundo. Como decía, también vivo en Sevilla, en España. Mira, Karen me va preguntando, vamos a ir haciéndolo así. Voy a ir contando cositas y si tenéis alguna pregunta así os voy respondiendo. Vale. Efectivamente, la carrera es la carrera de psicología humana al final, pero sí es cierto que en la carrera lo que menos se ve son a las personas, porque se trabaja mucho con animales. Muy buenas, Lola Segura. Un malinois fabuloso que acabo de adoptar. Magnífico. Pues eso, con formación de psicología me especializo en la conducta animal y mi perro favorito, pues creo, mi raza favorita, creo que ya sabéis, ¿no? Imagino que sí. El pastor belga malinois. Os voy a ir contando un poquito cosas de mí según las preguntas que me habéis ido enviando, ¿vale? Voy a ir respondiéndolas poco a poco. Y aparte también voy a ir leyéndoos y os voy respondiendo a los comentarios. Bueno, otra preguntita, sí.
A ver, sí, el pastor de camalino es mi raza favorita. Y bueno, cositas sobre mí. Pues que siempre he sido muy tímida, incluso lo soy a día de hoy, ¿eh? El canal de YouTube lo empecé como un reto para quitarme lo que es la timidez. Porque, bueno, me llamaban para salir en la tele, me daba mucho terror la cámara y dije, esto no puede ser así, hay que quitarse el miedo. Y bueno, empecé así, quitándome ese temor y con ese reto de por medio. ¿Y qué más cositas? Pues eso, me llamaban de la tele porque por aquel entonces, bueno, en mis inicios, he hecho muchas cosas, pero desde la más importante os puedo decir que eso, que tuve una asociación donde rescataba perros de la calle. Estos perros se adiestraban para ayudar a las familias con diversidad funcional. Y bueno, a raíz de esta temática así más social y más de ayuda humanitaria, me contactaban muchos medios para salir en la tele, en revistas, en periódicos. Y hay un caso muy llamativo que quiero que conozcáis y que creo que aún mis seguidores no conocéis porque no lo he contado como nunca, la verdad. Y es que, bueno, eh, con la asociación, que la asociación se llamaba Asociación Isara, rescatamos un perrito de la calle que era un labrador mestizo de labrador, cosas así más o menos, que se salvó su vida y se adiestró para ayudar a una niña que tenía diabetes. Se adiestró en la detección de hipoglucemia. No sé si conocéis ese tipo de adiestramiento, los perros detectores de las bajadas de azúcar. La cosa es que este perrito pues se hizo muy famoso porque fue el primero hecho aquí en España, rescatado de la calle y aparte que ayudaba después a una niña. Este proyecto fue muy bonito, se llamaba el proyecto Salvando Vidas. Muy buenas, Carlos, desde Suecia. Maravilloso, Carlos. Así que esta experiencia, este caso, fue muy llamativo. Bueno, gracias a eso salí en muchos medios y fue muy bonito. La verdad que fue muy, muy gratificante el cómo al final se consiguió que ese perrito se le salvara la vida y que ese perrito a día de hoy esté salvando la vida de la niña, ¿no? Porque el problema de la diabetes es que con una hipoglucemia pues tienes peligro al final de perder la vida. Y ese perrito pues le está ayudando. Chicos, lo que vamos a hacer, lo comenté al principio, voy a ir contando cositas sobre mí, sobre las preguntas que me habéis hecho y todas las dudas que tengáis de educación canina las dejamos para después, ¿vale? Para el final, si os parece, ¿vale? Que estoy viendo que me estáis poniendo ya cositas por aquí, lo dejamos para luego. Muy buenas, Alan, bienvenido. A ver, más cositas que os tengo que contar sobre mí. Pues también creé la primera pista cubierta de césped artificial en Sevilla. Tuve un hotel canino. Por aquel entonces trabajaba de lunes a domingo. No tenía ni vacaciones de verano, ni de Navidad. Bueno, aquello fue agotador, pero también fue gratificante, la verdad. También he participado en el adiestramiento de un perro detector de sustancias para la Fundación Narconon, de ayuda tengo la boca, de ayuda a la drogodependencia, ahora sí, que era un perrito, era un beagle, que también era rescatado de la calle, y este perrito pues se le adiestró para ayudar a los usuarios de la fundación. Él detectaba lo que es la droga al final, la sustancia. Muy buena, María Eugenia. Bienvenidos a todos, ¿eh? Vale, voy siguiendo contando más cositas sobre mí. También he tenido el gusto de ser formadora para curso de adiestrador canino profesional. Cuando tenía la asociación Isara, en esa academia que hicimos, pues hicimos curso de adiestrador canino profesional y tuve la suerte de poder formar a chicos que querían dedicarse a ello profesionalmente. Muy buena, Silvia. Bueno, y más cositas de preguntas que me hacías y para saber más cosas sobre mí, es que llevo a mi espalda más de cientos de perros educados, ya sea en Sevilla como online. Como os decía al principio, vivo en Sevilla y las sesiones que doy las hago presencialmente aquí en Sevilla,
pero también os ayudo online. Es decir, en cualquier lugar, México, Panamá, tengo alumnos actualmente, ya sea Madrid, ya sea, bueno, donde sea, también tengo alumnos. Así que son muchos perritos lo que llevo ya a mi espalda y son muchos perros y familias a las que al final he ayudado. Muy buenas, Silvia. Muy buenas, vale. Desde México. ¿Qué más cositas puedo contar? Vale. Pues una que no sé si ya sabéis, pero que suelo decir, es que tengo mi propia marca de pienso para perros, de comida para perros, y es que al final soy una persona muy inquieta. Y es que no paro quieta, siempre estoy tramando algo nuevo, yo soy así, ya me iréis conociendo. Muy buenas, lo caro es. Airbus pregunta, ¿los cursos online tienen fecha o algo? ¿Puedes empezar cuando uno pueda? Vale, Airbus, te voy a responder porque es algo importante, pero aún así eso, al final de cuando ya esté contando todas las cositas sobre mí, respondiendo vuestras preguntas que me habéis enviado, voy a dejar un espacio para que cualquier duda que tengáis, ya sea de adiestramiento canino o sea de la educación de vuestro perro, me la podáis preguntar, ¿vale? Aún así, Arribas, los cursos online que podéis ver en mi tienda online, en la plataforma de la Academia Online, en mi página web, se pueden realizar en cualquier momento, ¿vale? Esos cursos no tienen ni fecha, ni horario, ni programación. Están para siempre y lo podéis hacer cuando mejor os venga. Muchas gracias, Karen, por tu apoyo. Bueno, y más cositas. A ver, que me vayáis conociendo. Pues eso, lo último que decía, que siempre estoy tramando algo nuevo, y sí, y que no os sorprenda que siempre, si parece que desaparezco, que lo más probable es que esté haciendo algo nuevo para vosotros al final, para ICANN adiestramiento. Así que, pues eso. Después, respecto a preguntitas que me decíais más sobre mí, más personales. Pues de música me gusta el rock y mi grupo clásico favorito es Héroes del Silencio. No sé si lo conocéis, si no, bueno, ya me iréis diciendo. De comida favorita, el sushi. Pues yo el sushi me encanta. Y si es el de salmón, más todavía. Por aquí, gente con el rock. Alex pregunta más cositas personales. Al final, si queréis, me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Al final. Que si no, después en el chat se me van a ir para arriba y lo voy a perder, ¿vale? No os voy a poder responder. Vale, pues sigo respondiendo más preguntitas que me habéis enviado. Más cositas sobre mí, me preguntabais, pues soy muy perfeccionista. No sé si esto es algo bueno o es algo malo. ¿Por qué malo? Porque al final pierdo mucho el tiempo queriendo hacerlo todo demasiado bien. Pero bueno, así siempre al final me esfuerzo y creo que consigo lo que quiero obtener y será bueno, por supuesto. Hay otra parte de mí, pues que soy indecisa, que cuando tengo que decir algo, tardo muchísimo tiempo. Eso sí que creo yo que al final es algo más negativo, disculparme, que al final es algo más negativo que positivo, porque tener que decidir cosas muy tontitas al final me cuesta mucho. Voy a beber agua, con vuestro permiso, que me tengo la garganta. Que llevo estos días que he grabado el vídeo este último, que no sé si habéis visto, el vídeo último que acabo de subir. Lo he estado grabando ayer y la garganta y eso la tengo un poquillo regulín. Otro rockero por aquí, muy bien, muy bien. Amo Héroes del Silencio, vaya, mis seguidores también son de Héroes del Silencio, qué maravilloso. Vale, a ver, seguimos. Más cositas sobre mí, pues que me gusta mucho la vida sana, chicos. Yo todo lo que sea comer bien, comer sano y hacer ejercicio me encanta. Al final es como un hobby, es cuidarme. Así que me gusta. Siempre intento ir al gimnasio y cuando no tengo tiempo al final y no puedo ir, hasta me siento mal. Es decir, necesito, me gusta ir. Dato curioso de mi trabajo, que hay veces que no lo imagináis. En mi día a día,
con mis clientes, llego a hacer más de 10.000 pasos diarios cuando tocan las sesiones prácticas. Y es que al final, si hay que practicar el paseo con muchos clientes durante todo el día, imaginar la de veces que estoy paseando yo. Así no engordo. No hay manera de coger kilos. Pero bueno, así estoy sana. Y al final, hablando ya de esto, que parece que es una queja, pero para nada, me encanta mi trabajo, chicos. Lo disfruto mucho. Así que aunque tenga que andar, aunque tenga que estar en la calle, que puede hacer calor, y aquí en Sevilla hace mucha calor, pues lo disfruto mucho y al final más que un trabajo, no sé, no lo considero ni trabajo porque cuando lo disfrutas vas con gusto. No sé si alguno tiene esa misma experiencia. Y respecto al canal de YouTube, pues mirad, a ver, jamás me había imaginado el hecho de tener tantos seguidores. Esto para mí, como decía, empezó como un reto, como un hobby y que va. Yo no me imaginaba el hecho de llegar a tantos seguidores y que cada día sois más y que crecemos a un ritmo muy rápido y esto es maravilloso. Os lo agradezco muchísimo, la verdad. Todo vuestro apoyo, todo, bueno. Llevo aquí bastante tiempo porque el canal, bueno, tampoco es mucho tiempo para lo de seguidores que soy. Llevo como, no sé, son 4 años, cosas así. Y bueno, maravilloso. Estoy muy, muy contenta con el canal. Lo que empezó siendo es un hobby, un reto, al final es algo más y estoy muy feliz. Bueno, si no después también, si me queréis hacer las preguntas después, de todos modos voy a intentar después también hacer como un repasito del resto de comentarios que me hayáis puesto, que también lo puedo hacer. Yo es que estoy aquí de novata, ya os he dicho, los he avisado. Bueno, a ver, más cositas sobre mí, pues que he hecho cientos de cursos grupales, es decir, aquí en Sevilla, tanto las sesiones personalizadas, que es más directo con el cliente, que se hace un estudio, que es más de la mano con ese cliente, esa familia, también organizo cursos grupales, que pueden ser 10 perros juntos en un mismo grupo. Y bueno, pues he hecho muchísimos grupitos de esos, he visto muchísimos tipos de perros, bueno, creo que, y de razas, las más raras que se os ocurra también. Y bueno, todo eso al final me da mucha experiencia y es fabuloso para mi trabajo en el día a día. Más cositas sobre mí. Pues a ver, tengo tatuado a uno de mis perros, que me preguntabais también que si tenía algún tatuaje, pues sí, tengo a uno de mis perros tatuado, un Malinois. Me encantaría algún día poder deciros que he escrito un libro, que lo dejo ahí caer, ya en el primer directo que tuve hace tiempo, cuando abrimos la placa, me preguntasteis sobre ello. Y hay que ver que aún no lo he hecho, pero estáis pendientes, porque sé que me lo estáis pidiendo mucho y que lo queréis. Así que es una cosita que está ahí en el horno y que poco a poco. Luego, respecto también a lo que es el canal y los vídeos, al principio es increíble, pero ni se sabe hablar a la cámara, ni se sabe editar, y es que es así. Los comienzos son así. Al final, lo que es la edición, todo esto lo he aprendido sola, en mi día a día, toqueteando y bueno, lo hago yo solita, ¿eh? Que ahora mismo, a día de hoy, no tengo ningún tipo de editor. Ojalá algún día vaya tan bien como para tener un editor, pero no, lo hago yo solita. Bueno, incluso para que tengáis una idea, porque muchas veces se ignora, tardo de media en hacer un vídeo de 3 a 4 días. Es increíble, pero se necesitan muchas horas. Porque tened en cuenta que tanto el hecho de grabar, bueno, primero, redactar un guión, que tienes que pensar la temática, redactar lo que quieres decir. Luego, el grabarte a ti, porque tú también sales en la cámara, bueno, te grabas. Luego, grabar al perro. Y después, editar. Lleva mucho tiempo, ¿eh? Parece que no, porque parece que al final los 10 segundos, de los 10 minutos que se suben, pues mira, un vídeo que es pequeñito, que es cortito, que rápido, pero
Detrás llevan muchas horas, ¿eh? Es increíble, pero es así. Llevan muchas, muchas horitas. Y por aquí es que ya he respondido creo que a más de 35 preguntas. A ver, ha ido rapidita, desde luego. Creo que no se me olvida ninguna. A ver, que repase. No, hasta aquí son las preguntas que tenía yo guardadas. Si queréis hacerme alguna pregunta sobre mí ahora mismo, en plan preguntas personales, aprovechar que a lo mejor no me lo habéis preguntado por Instagram y eso, que os aconsejo que me sigáis en Instagram, ¿eh? En ican-adiestramiento-canino, porque además en breve voy a hacer un sorteazo, bueno, van a empezar a caer varios sorteos, que sé que os va a gustar mucho, así que seguidme por allí. Y lo dicho, si tenéis alguna preguntita ahora sobre mí, en plan más personal, o de mi formación, o de, no sé, de mí, me podéis ir diciendo. Mira, lo último que leo aquí, ¿no? Karen, ¿cómo te alcanza el tiempo? Haces muchas cosas. Karen, pues hoy es domingo y aquí estoy. Ayer era sábado y estaba editando. ¿Qué pasa? Que esto es sacrificado, que al final hay que dedicarle muchas horas. Y si no es con los clientes en la calle, es con los cursos grupales. Si no es con los cursos grupales, son las sesiones online. Si no, en la tienda, que el pienso también hay que enviarlo. Y si no, pues ya veis, YouTube. Pero bueno, al final, como decía, es algo que me gusta y lo hago con gusto y no hay problema. Pero sí es cierto que mi tiempo es oro, nunca mejor dicho. Me pregunta Allen que si recuerdo el nombre del primer perro que adiestré. A ver, te puedo responder el nombre del primer perro que tuve, porque ese primer perro es el que al final inició un poco. Sí es cierto que yo por aquel entonces era pequeña, ¿no? Era jovencita, pero se llamaba Mico, Mico con C. Era eso, un caniche mestizo pequeñito. De clientes que, sinceramente, por mucho que piense, creo que no me voy a acordar, ¿eh? De clientes muy difícil, no sabría decirte. Pero Mico sería mi primer perro adiestrado o iniciado en la educación canina. Gracias, David. Vale, María pregunta que si crecí rodeada de animales o es algo que despertó más tarde en mí. Bueno, yo de siempre, desde pequeñita, me encantaban los animales. Bueno, lo típico, ¿no? De si el pececito, el perro, incluso una gallina que tuve. Siempre me gustaban los animales, yo era así. Y todo inició a raíz de ese pequeño perrito, de Mico, que fue el perrito que me inició en el gusto por los perros, con el que empecé a hacer cositas de adiestramiento, y ya luego pues vinieron el resto, ¿no? A Iron, que si conocéis a Iron, que si sois seguidores antiguos seguro que lo habéis visto, el pastor belga malinois Iron, pues con él es el con el que más hice el tema del adiestramiento canino. Muchos truquitos, muchas cositas, bueno, lo veis seguro en muchos vídeos actuales. Martín dice que nunca había visto una mujer entrenadora. Felicidades, vale. Muchas gracias, Martín. Pues, hombre, la verdad es que escaseamos, ¿eh? En este mundo, sobre todo, es un mundo masculino, pero por aquí estamos, ¿eh? También hay mujeres. A ver, que mire más preguntitas, porque sé que por al principio me dijiste algo más y no quiero... Ay, me alejo del micro, ¿eh? No sé si a veces no me escucháis bien. A ver, que lea más cositas que me habéis preguntado. Vale, David me preguntó que para qué tipo de personas recomiendo el pastor belga malinois. El malinois, a ver, mi opinión, ¿eh? Al final es una raza que es muy sensible en el aprendizaje y eso lo que quiere decir al final es que aprenden muy rápido lo bueno y lo malo. Pero no me gusta encasillarlo como un perro especial o un perro solo para adiestradores, para militares o policías. Porque la verdad que al final cada individuo es un mundo y educándolo bien, una familia normal podría tener perfectamente un malinois. A ver la siguiente preguntita que me habéis hecho.
A ver. A ver, por aquí. Alan, que si tengo algún libro favorito. Pues la cosa es que a día de hoy no tengo ningún libro favorito del mundo del adiestramiento canino. Yo siempre todo lo que he ido leyendo ha sido más de base conductual, de psicología del conductismo, de psicología del aprendizaje. Watson, Skinner, siempre me he ido más por ahí, más algo más científico. Pero como tal específico de adiestramiento canino, no te podría yo decir algo así, un libro favorito que te pueda recomendar. Ojalá cuando tenga el mío te pueda recomendar el mío. Poco a poco ya lo iré haciendo. Martín comenta que también es entrenador. Pues bienvenido, compañero. ¿Tienes alguna duda más? Si queréis que empecemos a ver un poquito preguntas de vuestros perritos, de dudas de educación canina, o si queréis aprovechar para preguntarme algo más personal. La cosa es que estoy aquí con el objetivo ese de que hablemos, de que pasemos un ratito ameno y nos conozcamos y también que os pueda ayudar. Muy buenas, Mario, bienvenido desde México. Creo que ahora mismo sois muchos mexicanos, ¿no? ¿Desde dónde me estáis viendo ahora mismo? A ver, decirme. ¿De México? ¿De España? ¿De dónde? De México. Alan es de México. Ah, mira, de Sevilla. Muy buena, Ana. Ana de Sevilla. De México. Jolín, pues tengo ganas de ir a México, ¿eh? Nunca he estado. Nunca he estado en México. A ver, Martín pregunta algo muy, muy específico. Que cómo se entrena a un perro para la búsqueda de cadáveres. A ver, por aquí. A ver, ese es un tema bastante, a ver, específico, ¿no? Pero la búsqueda de algo siempre se nace a partir de un olor, de una sustancia. Yo nunca he adiestrado a un perro en búsqueda de cadáveres, pero no deja de ser al final lo mismo, una búsqueda de una sustancia, de un olor. Gente de Alicante, de Murcia, bien, bien, españoles, bien. Karen, pues sí, tengo que ir a México. Iré, ¿eh? Y cuando vaya os avisaré. A ver si hacemos una quedada por allí o algo. Que sé que me seguís mucho desde México. De Murcia también, Alicia, magnífico. Pues lo dicho, si queréis que hablemos un poquito de alguna duda del vídeo último que he subido, que no sé si lo habéis visto. ¿Habéis visto el último vídeo? Mago de Oz, sí, Karen, también. Vale, Ana me pregunta que dónde anuncio los cursos grupales. ¿Alguna forma de recibir información? Vale, que le interesa la socialización de su perro. Pues toda la información de las sesiones que se hacen, de los cursos grupales, se anuncian siempre en mis redes sociales, en todas, ¿vale? Ya sea Facebook, que en Facebook me puedes encontrar como ICANN Adiestramiento Canino, en Instagram como ICANN-adiestramiento-canino y también, por supuesto, pues en el WhatsApp, el móvil de ICANN Adiestramiento Canino, que también ponemos ahí muchas veces lo que es el estado, la noticia, la información. Que el móvil es +34, lo digo para los que no sois de España, 685-134-737. Vale, vamos a ir leyendo. Mira, Karen pregunta una cosa que es muy importante y que también la tengo en un vídeo. Tengo un vídeo específico sobre cómo corregir a un perro. Pregunta Karen que cómo se regaña adecuadamente a un perro.
que su perro pues no entiende solamente diciéndole el no. Claro, es que a ver, un perro no nace sabiendo el significado del muy bien ni el significado del no. Los perros tienen que asociar la palabra con una consecuencia. Tanto el muy bien se asocia con un estímulo, con una consecuencia apetitiva, que se considere buena para él, el no hay que asociarlo al final con una consecuencia que no le guste. Entonces, yo lo que os suelo decir, que no sé si habéis visto alguna vez a una camada de cachorritos, que cuando el cachorrito va a la tetita de la madre a por leche, pero le hace daño a la madre, ¿qué es lo que hace para corregir a ese cachorrito? Pues con su boca le coge aquí arribita de su cuellito y lo quita del medio. Al final, ¿qué pasa? Que este momento, esta conducta que realiza la madre, es una conducta molesta para el cachorrito. Y es así al final como aprende a dejar de hacerlo. Pues entonces, que Karen, hay que asociar el no a una consecuencia molesta para tu perro, para que el día de mañana no haga falta esa consecuencia molesta y sea solo suficiente con el no. Vale, Vera me pregunta que si hay un grupo de WhatsApp. No, yo no tengo grupo de WhatsApp. El teléfono que os he dado simplemente es para recibir información de mi servicio, de los cursos grupales, de las sesiones online, de los cursos online, de incluso del pienso, de la alimentación canina. Cualquier cosita así relacionada con los servicios, la compañera os puede atender desde el WhatsApp. A ver, Lola nos comenta que Vico, que es su perrito, es recogido y tiene mucho miedo. A mi padre que vive con nosotros y a veces se vuelve agresivo con él. Y tiene 91 años y no sé qué hacer con él. A ver, Lola, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces sin hacer un estudio o una entrevista, cuando me preguntáis cosas así, es muy difícil que os pueda responder. Aunque sea un malinois de 9 meses, como estás poniendo. Al final cada perro es un mundo, ha tenido unas experiencias pasadas, es decir, todo eso siempre hay que analizarlo para saber de dónde viene esa agresividad. Y entonces al final que te puedo decir, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Por eso siempre las sesiones online, las personalizadas, son las recomendables cuando hay un problema conductual así más específico de, por ejemplo, lo que me dices de agresividad a tu padre. Andrés tiene un pastor de color marrón, pelo corto. Magnífico, Andrés. Vale, material de lectura. Lo que voy a hacer, si queréis, es que os lo puedo dejar después fijado en comentarios. Pero a los autores clásicos, el más clásico es Skinner. Skinner es el autor clásico del conductismo, de la psicología del aprendizaje, verá. A ver, Vale me dice que su perrito hace unas semanas comenzó a irse a acostar entre las plantas cada que lo dejo afuera cuando tengo que irme. Me ha desesperado un poco intentar evitar que haga eso. Vale, hay una cosa importante que tenéis que saber, chicos. Si tú no estás presente para comunicarle a tu perro que ha hecho algo bien o ha hecho algo mal, el perro al final no va a poder aprender a dejar de hacer eso. Entonces, lo mejor, ¿vale? Es que si tú no vas a estar presente y quieres enseñarle que deje de hacerlo, cuando no estés presente, él no debe acceder a ese lugar para hacer al final esa conducta no deseada. Porque si no, él solito lo que está haciendo es reforzando esa conducta cuando tú no estás. Tienes que enseñarle primero ante tu presencia. Vale, Karen pregunta que comenta que su perrita no es sociable, que tiene 7 meses, pero no la tuviste desde pequeñita. ¿Cómo le hago para socializarla con mis gatos y que no se los coma? Vale. Entonces, Karen, lo que quieres decirme es que la tienes, es decir, ¿con 7 meses llega a tu casa o llegó antes?
Es que claro, la etapa crítica de socialización de un perro comienza entre los 2 meses y medio, 2, 3 meses, 4, ya 5, 6 y 7 ya vamos un poquito más tarde. Habría que ver también incluso cuál es el pasado de ese perrito, de esa perrita, porque si no estuvo contigo desde pequeñita, ¿dónde estuvo? El cómo se comporta ese gato, esos gatos, porque bueno, también hay gatos que no son sociables. Es que hay muchas cositas ahí, Karen, vuelvo a decir lo mismo. Hay preguntas que cuando tenemos que personalizarnos al caso, debido a una modificación de conducta, es muy difícil que yo pueda dar una respuesta certera para el caso concreto. Incluso diría que no es profesional, porque si no se estudia previamente es un poco ir a la lotería. A ver, Marín, me ha descubierto hace tan solo un par de semanas. Mi perrito de agua Saidín lleva conmigo solo un mes. Lo recogí de un taller de la calle. Ha sido genial conocer tu contenido. Tiene 2 meses. Genial, María, encantada y bienvenida al canal. No te pidas los vídeos, que hay muchísimos para que aprendan muchísimo. Andrés dice que también tiene un beagle. ¿Cuál de ellos es más fácil de enseñar, el pastor o el beagle? Bueno, a ver. Yo es que no soy de decir que una raza sea más rápida aprendiendo que otra, porque al final, dentro de, por ejemplo, una misma raza, hay perros más rápidos y perros más lentos aprendiendo. A mí me gusta decir que al final es el individuo, que no es la raza. Entonces, a lo mejor dentro, me has dicho, pero que era el pastor y el beagle. A lo mejor tu beagle es más rápido aprendiendo que el pastor. Cuando a lo mejor la idea general es de que los beagle aprenden más lentos porque son más cabezones, pero al final es que no quiero que veáis la raza como tal, sino que veáis el individuo. Así que Andrés va a depender mucho de cómo sea ese beagle y de cómo sea ese pastor. Vale, María comenta que empezó con la empapadera, pero descubrió que podía jugar con ella y la rompe. Se la retiré una vez tenga las vacunas, confío que haga sus necesidades en la calle, pero sigo dudando si retirarla o no. Mil gracias, mi perrito ya conoce tu voz. Gracias a ti, María, por verme siempre. Vale, respecto al tema de empapadera o no, yo siempre suelo aconsejar no utilizar empapadera, porque al final la empapadera puede pasar eso que me estás comentando, que se vuelve un juego, un modo de jugar, y el juego al final es destruir, y el perro se fomenta, se refuerza destruyendo algo, que al final es una conducta que no es muy deseada. Entonces, yo aconsejo que si tu objetivo es enseñarle a que lo haga en la calle, pues oye, que quites esa empapadera, que vayas limpiando esos pipis porque no nos queda más remedio, y que poco a poco le enseñes en la calle. Además, si es que le enseñas a hacer pipí en la empapadera, después ya tienes que enseñar a dejar de hacerlo en la empapadera para hacerlo en la calle. Es un doble aprendizaje que no lo suelo aconsejar, porque además se suelen acostumbrar a que la empapadera es similar a una alfombra y al final también lo hacen en una alfombra el día de mañana. Bueno, que lo ideal, María, es que quites esa empapadera y bueno, fregonita y a limpiar, porque cuando son cachorritos es lo que nos toca. Vera comenta que su perro tiene 5 meses, que le cuesta mucho salir a la calle porque tira mucho de la correa y que le lleva a él. Vera, a ver, he subido muy recientemente 3 vídeos que te solucionan el problema. Si no lo has visto, tienes que verlo. Y si lo has visto y sigues con el problema, ¿cuál es qué dudas tienes? Es decir, ¿por qué no estás avanzando? Porque no es normal, ¿eh? En el primer vídeo recordad que veíamos cómo hacer un ejercicio para que no tire de la correa en casa. Luego ese ejercicio lo hicimos en la calle, ¿vale? Trabajando ese ejercicio se consigue que al final el perro no tire de la correa. Así que Vera, vete a echar un ojito a los últimos vídeos que te van a venir muy bien. Vale, Kevin, puede ser Kevin, el nombre es difícil de pronunciar. Dice algo que, oye, pues sí, eduquen, conozcan a sus mascotas y no humanicen. Pues también opino igual. Es decir, es importante que si tenemos un perro, sepamos que tenemos un perro, que no es un niño, porque al final las necesidades de un perro son muy diferentes a las necesidades de un niño.
Así que es importantísimo que lo tengamos claro. Vale, comenta que gracias Isa, estoy trabajando en el quedarse solo en casa. Fabuloso, vale, es muy importante que se trabaje la independencia para que no haya problemas de ansiedad por separación el día de mañana. Porque siempre digo lo mismo y os lo voy a recordar porque es una frase muy importante, y es el hecho de que el perro es maravilloso, que esté feliz cuando esté con nosotros, pero que al final no es sano que el perro necesite de estar con nosotros para estar feliz, ¿vale? Es muy importante, porque el necesitar es cuando viene el problema. Juan Lobato dice que los problemas de conducta es muy difícil, por no decir imposible, sin ver al perro y su entorno. Efectivamente, Juan, cuando me preguntáis por problemas así más específicos de modificación de conducta, es muy difícil que yo pueda responder para ese problema en cuestión. Entonces, yo siempre voy a aconsejar, ya que están las sesiones online, que si queréis ayuda conmigo, siempre tengo las sesiones personalizadas para ayudaros personalizadamente, ya valga la redundancia, para ver el caso, que lo estudiemos, que se os dé las pautas de convivencia y bueno, que os vaya ayudando. María dice que cómo ayudar a mi perro si una persona me habla, él le ladra. Vale, a ver, bueno, un poquito más de lo mismo. Que habría que mirar el por qué ese perro está ladrando, cuál es el motivo, las causas, que muchas veces, también quiero que lo sepáis, la causa pues somos nosotros, porque sin darnos cuenta hacemos ciertas cosas que pueden favorecer el problema conductual. Entonces es muy importante que se evalúe el estilo educativo que lleváis, el cómo os comunicáis, el qué hacéis en el día a día, si por alguna razón está fomentando sin darte cuenta los ladridos. Muy buena, Juan. Comenta que tiene un pitbull de 3 años, muy apática y que no le hace caso, que qué hace. Bueno, pues Juan, hoy mismo a las 8 he subido un vídeo sobre unos trucos para que el perro sea un perro educado y obediente. Así que no tengo nada más que decirte, ahí lo explico todo, el cómo hacer que el perro sea educado y obediente y que te haga caso. Así que no te lo vayas a perder, Juan. Alan pregunta que si en mi experiencia, en tu experiencia, ¿qué tan difícil es trabajar con la socialización de perro grande, adulto, persona extraña? Vale, pues me recuerda el caso de una familia que es relativamente reciente, que tienen un galgo, que ese galgo tenía fobia a las personas, porque era un galgo rescatado de la calle, que le habían maltratado, bueno, pues ese galgo ya era un perro adulto, no era cachorro. Y al final es que no es la palabra socialización la que se lleva a cabo. Lo que se lleva a cabo es una terapia de modificación de conducta de esa fobia. Lo que hay que enseñar al final al perro es a no tener fobia al estímulo que le provoca ese miedo, Alan. La socialización es un periodo cortito cuando el animal es cachorrito todavía. Vale, Karen pregunta que cómo se trabaja la independencia. También tengo muchos vídeos sobre ello, ¿vale? Y que bueno, ahora que estoy más activa en YouTube, porque por fin ya estoy más por aquí, que ya sabéis que os comenté que todos los domingos vamos a tener vídeo nuevo, pues voy a hablar de esto más en profundidad. Algo muy importante para fomentar la independencia es que al final el animal esté contigo, mm, que tenga momentos en el día en el que no esté contigo. Es decir, que ese perro no esté 24 horas contigo. Si tu perro está todo el día pegadito a ti, di tú, alerta, cuidado, porque aquí podemos fomentar esa dependencia que no es sana. Entonces, lo primero es eso, que provoques momentos de separación. Vera, de nada, pues eso. Si te pones a mirar los vídeos del canal vas a aprender mucho sobre cómo pasear sin tirones. Tengo muchos vídeos desde el FUS, desde habilidades más complejas como el junto, cosas así,
que al final te van a ayudar a que tu perro no tire de la correa y los paseos pues sean placenteros. Muy buenas, Héctor, bienvenido. Me pregunta Héctor que cómo trabajar en mi perro raza chica que ve el parque y se vuelve loco y no entiende cuándo lo llamo. Vale. Lo primero es que, bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Pero es que es así, tenéis que entender que tengo toda la información en el canal, ¿vale? Es decir, tengo vídeos de la llamada, de cómo enseñar a un perro a venir a la llamada, a acudir a la llamada. Entonces, lo primero, Héctor, ¿qué sería? Enseñar a tu perro a acudir a la llamada en un lugar fácil, porque en el parque es más difícil. Y si el ambiente es más complejo, al final es más difícil que le enseñes a acudir. Entonces, Héctor, lo primero es que enseñes a tu perro a acudir a la llamada en un lugar fácil, que puede ser en tu propia casa, en tu patio, en tu jardín. Que ahí el perrito va aprendiendo, pues te vas a un lugar más complicado y poco a poco vas complicando el ambiente hasta que lo practiques en el parque. Y así es como al final vas a saber que tu perro acude a la llamada aunque esté en el parque. Al final es que los perros, si no hacen algo, es porque no lo hemos practicado. Eso tenerlo claro porque es que es así. Los perros aprenden. Entonces, si se le dedica tiempo, si se le dedica práctica, tu perro al final va a ser un perro ideal. Eso siempre. Que también lo comento hoy en el vídeo que he subido, que hablo de trucos de cómo hacer que el perro sea obediente. Y uno de ellos que estamos hablando en el vídeo, que he hablado en el vídeo, es que debemos tener una rutina de ejercicio. Es decir, si yo quiero que mi perro aprenda a hacer algo, tengo que dedicarle tiempo, aunque sea 5, 10 minutos al día, lo que sea, pero todo suma. La cosa es practicar. Cuanto más practiques, pues oye, mucho mejor, mejores resultados. Y oye, que el perro está contigo más de 10 años de vida, que los perros, por suerte, nos acompañan mucho tiempo. Así que todo el tiempo que le dediques a su educación te va a ser fabuloso el día de mañana. ¿Tenéis alguna otra preguntita? No sé si se me escapa alguna, ¿eh? Si alguno me ha puesto alguna pregunta y no le he respondido, por favor que me la vuelva a poner. Maricosta dice: hola, gracias por tanta ayuda desde hace varios años. Isa, verás que no hemos conseguido que nuestra perra de 3 años no salte a recibirnos, ni dándole la espalda, ni ignorándola, igual con las visitas. Gracias a ti, Mari, por estar aquí, por verme, por formar parte de la familia. Y bueno, es que claro, ya no solo es el hecho de dedicarle tiempo y practicar, sino el cómo se está haciendo las cosas, porque a lo mejor no se está haciendo bien. Y si no lo estamos haciendo bien, al final el perro no aprende. Eso sí que es importante. Entonces, probablemente, Mari, estés haciendo algo mal, que el perro no se esté enterando, que no esté entendiendo el ejercicio y por tanto al final pues no aprende. Porque ya os digo que una vez que las cosas se hacen bien, el perro aprende desde el primer día casi siempre, ¿eh? Casi siempre. Siempre hay mejoras desde el primer día. Bueno, pues chicos, aprovechar. Voy a estar aquí hasta las 10, hasta en punto. La verdad que me está gustando mucho estar aquí con vosotros, compartir esta horita, que ya tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo, desde luego. ¿En qué más cositas os puedo ayudar, chicos?
Por ejemplo, a ver, sí. Alan me pregunta, ¿qué alimentos recomiendas para el pelo de los perros? A ver, el tema del pelo, para que tenga un manto sano, sin caspa, al final está mucho de la mano de que no tenga alergias tu perro. Y hay ciertos ingredientes que al final siempre, por no decir, no, es que siempre suelen generar alergia en el perro. Y esos ingredientes son el trigo y el maíz. Entonces, lo más importante es que si tú quieres que tu perro tenga un manto sano, brillante, sin caspa, sin problema, es que el alimento que le deja a tu perro no tenga ni trigo ni maíz. El arroz no provoca ningún tipo de alergia y es un hidrato muy bueno para que tenga el perro energía. Pero el trigo y el maíz, fatal. Sienta a los perros muy, muy mal el trigo y maíz. Entonces, aconsejo que no tengan esos ingredientes. Karen comenta que... jo, qué bonito que me digáis eso, ¿eh? Comenta, eres muy increíble, haces un trabajo maravilloso. Es verdad, no sabes lo mucho que estás ayudando a las personas. Pues Karen, muchas gracias por decírmelo, porque al final el conocer eso de vosotros pues hace que mi trabajo tenga valor, ¿no? Y que yo siga aquí día tras día. Mari me pregunta, ¿puede ser su naturaleza? Ella no sabe que no y no, y se reprime mucho, de verdad, pero los dos primeros saltos no nos lo quita nadie. Mm, es lo que decía, muy probablemente, Mari, haya algo que se pueda mejorar de lo que estés haciendo, para que tu perro al final aprenda a no saltar. Si se reprime mucho, al final sí están mostrando algo de aprendizaje, eso es maravilloso. ¿Qué te diría? Cuando se reprima, premiale. Es decir, dile muy bien, dale comidita y así vas a conseguir pues que aguante más quietecita y que no salte, ¿vale? Muy buenas, Ricardo, bienvenido. Mari comenta, gracias, los mejores trucos los he aprendido contigo a los 4 meses, ya tiene casi 3 años. Qué maravilloso, Mari, me alegra mucho leer eso, qué bien. Porque sí, tiene 3 años desde los 4 meses, pues ya ves, llevas aquí mucho tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en la familia. Y bueno, chicos, pues espero que os esté gustando el directo, ya nos queda poquito de hoy. Para los que sois de por ahí, de México, aquí ya es de noche, aquí ya sería la hora de cenar. Pero bueno, la verdad que muy contenta por estar aquí con vosotros. Karen dice una cosa que es así, Karen. Ella comenta que tiene que estar prácticamente con su bolsa portapremios por toda la casa. Y es que es así. Es decir, cuando se educa un perro, la bolsa portapremios y los premios tienen que formar parte de tu cuerpo. ¿Y eso qué significa? Pues que en casa y en la calle siempre tienes que tener, para que cuando tu perro haga algo bien, se lo puedas comunicar y que tu perro repita más esa conducta deseada. Porque si resulta que un día hace algo bien, pero tú no llevas premio, al final la oportunidad la pierdes. Y si la pierdes, pues oye, no merece la pena. Que solo es un gesto de llevar la bolsa portapremios y ya está. Y así consigues que tu perro vaya aprendiendo. Vera dice que gracias, que está tomando nota y que se está dando cuenta de que su perro es bastante dependiente. Pues hay que tener cuidado, Vera. Desde luego que hay que tener cuidado. Mari desde Costa Rica, qué maravilloso. Las 2 de la tarde. Pues aquí van a ser las 10 de la noche. Walter me pregunta que qué edad puede empezar a entrenar al perrito para IGP. Vale, a ver. Cuando queremos entrenar a un perro para algo en específico, ya sea un deporte, algo específico, la cosa es que desde cachorrito le inicies en obediencia. Eso siempre. Desde cachorrito son los 2 meses y medio, 2, 3 meses. Que empieces con cositas muy básicas. El muy bien, el no, que te siga, su nombre, que se siente, que se tumbe. Cositas básicas. Pero si desde cachorrito estamos fomentando ese aprendizaje,
Luego, cuando el perro sea más mayor, su velocidad de aprendizaje será mayor y más fácil. Entonces, siempre es aconsejable que desde cachorrito se empiece con la educación del perro. Arcanus dice que gracias por la información que entregas, eres una persona muy linda, saludos desde Chile. Muchísimas gracias a ti por estar aquí y formar parte de la familia. Maricosta comenta que ahora tiene otra perra de 8 meses y que conmigo la enseñó a recoger sus cosas. Eres una crack. Muchas gracias, Mari. De verdad no sabéis lo feliz que me hacéis cuando estáis aquí apoyándome, porque al final son muchas horas, es mucho trabajo, es mucho sacrificio y esto lo recompensa. María Marín comenta que su cachorro duerme toda la noche, pero se despierta súper temprano, a las 6 de la mañana. Se pregunta cómo conseguir que o bien acepte el no y me deje seguir descansando o si es cuestión de tiempo. Gracias. Vale, cuando son cachorritos, normalmente, si es muy pequeño sobre todo, lo que ocurre es que se despiertan porque tienen hambre. Los perros en edad de crecimiento necesitan de mucho alimento. Entonces, lo que primero debería aconsejarte es que vigiles que le estás dando la cantidad correcta diariamente y si se la estás dando, pues quédate tranquila porque al final lo que tienes que hacer es que si tu perro ladra o se despierta a esa hora y no te deja dormir, pues al final ignorarlo. Es decir, que tu perro no obtenga algo bueno, que lo que ese algo bueno es tu atención o que vayas a verle. Solo así tu perro va a aprender que al final, por mucho que se despierte, pues que no es hora, que no toca, ¿vale? Chiquitas dice saludos desde Alemania, saludos, muy buenas. Tiene dos Rottweiler de 9 y 11 meses. Mi problema está que si los saco a los dos juntos y ven otros perros suelen saltar a los dos juntos. Ahora si están solos no lo hacen. Vale, eso que comentas es muy típico cuando los perros van en manada, porque al final los perros se comportan de un modo diferente si van solos que si van acompañados. Entonces, a ver, lo primero que te puedo aconsejar, así a modo general, no conociendo tu caso en plan personalizado, es que te quedes tranquila con la idea de que has practicado el paseo ordenado sin tirones con los perros individualmente y cuando individualmente estos perros saben hacerlo, lo hagas con los dos a la vez, ¿vale? Y una vez que tú veas que logras hacer el ejercicio del paseo ordenado, que sabes que tengo vídeos en mi canal, pues estos últimos vídeos que he subido, por ejemplo, que veas que tus perros están aprendiendo y saben hacerlo bien, estando juntos, en ese momento entonces exponlo a ver otros perros, a ver cómo se comporta. Pero solo así es como vas a asegurarte que tu perro al final lo haga bien, porque hay que practicar primero. Alan comenta que a su pastor belga y al chihuahua le enseñó muchas cosas con mis vídeos. Abismal la diferencia de aprendizaje entre ambos. Primero, Alan, muchas gracias por verme y estar aquí y formar parte de la familia. Y sí, al final cada perro es un mundo. Pero como ya he dicho, Alan, no me gusta etiquetar por la raza. Porque a lo mejor hay un chihuahua más rápido aprendiendo que un pastor belga, que los he visto, ¿eh? O sobre todo que un pastor alemán. El pastor alemán es una raza que se considera que es un perro aprendiendo muy rápido y tengo el ejemplo de muchos perros pastores alemanes que les cuesta mucho aprender, y son muy lentitos. Entonces al final es el individuo. Walter, muy agradecido desde Perú, Dios les bendiga. Muchas gracias, Walter. Claudio, muy buenas, nos dice que mis explicaciones le resultan de mucha ayuda, que tiene un pastor belga de 6 meses y poco a poco va aprendiendo, que le cuesta el tumbado, que lleva 2 semanas. Saludos desde Uruguay. Pues saludos, Claudio, y muchas gracias por estar aquí y formar parte de la familia. Pues maravilloso, poco a poco le vas enseñando y seguro que tendrás un pastor belga maravilloso el día de mañana. Pues familia, ya vamos a ir dejando por aquí el directo, que ya son las 10, tengo que comer, tengo que cenar, chicos. Ha sido un... Uy, un segundito. Ahora.
Pues eso, chicos, que me lo he pasado muy bien, que me ha gustado mucho estar con vosotros aquí y nada, que muchas gracias por haber estado aquí conmigo un ratito y cualquier cosita, ya sabéis, Nelly, muy buenas, gracias. Saludos. Pues eso, que muchísimas gracias y cualquier cosita, pues ya sabéis, si me podéis dejar un comentario. Y todos los domingos recordaros que a las 8 horas española de la península tenéis vídeo nuevo. Así que nos vamos a ver este próximo domingo en un vídeo nuevo, ¿vale? Pues lo dicho, un beso muy grande para todos y un placer. ¡Hasta prontito!